Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un material que no puede faltar en nuestro cuarto de costura, pero que a veces nos da un poquito de miedo utilizar, la cinta EBIES. Y es que la cinta EBIES nos permite dar unos acabados únicos y sencillos en muchas ocasiones a trabajos que estamos haciendo, pero quizás por desconocimiento o por falta de experiencia, cuando la vamos a colocar cometemos errores que hacen que la terminación no sea especialmente buena. Pues bien, hoy os voy a contar todos mis trucos sobre la cinta EBIES, desde cómo fabricarla con cualquier tela, veréis que es realmente sencillo y además eso nos permite todavía personalizar más nuestros trabajos, a cómo se debe coser, las distintas alternativas que tenéis en función del acabado que queráis obtener y sobre todo cómo adaptarla en función de la forma que estamos recubriendo con esta cinta, porque no es lo mismo coserla en una esquina, en una curva o en un tramo recto. Si queréis que os enseñe todos mis trucos, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Aunque podemos comprar la cinta de EBIES ya confeccionada en diferentes colores y anchos, también tenemos la opción de fabricarla con cualquier tela que tengamos por casa y así hacerla todavía más personalizada en función del proyecto que estemos realizando. Para ello lo único que tenemos que hacer es cortar un cuadrado de la tela en la que vamos a elaborar la cinta y cortar a la mitad por la diagonal. Cuando hayáis cortado el cuadrado en dos triángulos, en dos mitades iguales, lo que hacemos es ponerlos en esta posición, derecho con derecho, alineando uno de los lados del cuadrado, de esta manera. Y entonces cuando lo tengamos alineado, vamos a dar por aquí un pespunte uniendo ambas piezas. Con las piezas unidas lo que vamos a hacer es abrirlo y vamos a planchar abriendo esta costura. Con la costura planchada y abierta, este es el aspecto de la pieza. Ahora lo que vamos a hacer es sobre uno de los lados largos, que es una diagonal, por tanto está cortada ya al bies, vamos a ir trazando una serie de líneas paralelas. La distancia de una línea a otra dependerá del ancho final en el que queráis tener vuestra cinta de bies. Yo voy a hacer estas líneas a una distancia unas de otras de 3,5 centímetros para que luego la cinta de bies, una vez planchada, tenga un ancho aproximado de 2 centímetros. Habitualmente las cintas de bies que podemos encontrar en el mercado tienen un ancho entre 2 centímetros las más estrechas y 3 las más anchas. Mirad, ya he hecho todas las líneas paralelas entre sí a una distancia de 3,5 centímetros de unas a otras. Lo que sucede es que normalmente la última línea que vayáis a trazar va a tener una distancia diferente. En este caso, este trozo de tela hay que desperdiciarlo, hay que cortar por aquí, porque luego no nos interesa que ese trozo tenga una anchura diferente. Con la pieza ya ajustada para que todas las marcas tengan entre sí esta distancia de 3,5 centímetros o la que estéis utilizando en función del ancho final que queráis de la cinta de bies, tenemos que hacer una serie de marcas en los lados más cortos. Trazaremos una línea paralela al borde de la tela del ancho del margen de costura que vayamos a dejar. Yo voy a trazarla a una distancia de 1/4 de pulgada. También podéis utilizar un margen de 1 centímetro. Esta marca también la tenemos que hacer en el otro extremo de la tela. Con las marcas hechas a ambos lados, volteamos la tela y la doblamos de esta manera. Y ahora para coserla lo que tenemos que hacer es, esta marca que tengo aquí a la derecha, la primera, la voy a encarar con la segunda que tengo a la izquierda, entonces tengo que desplazar así un poquito las telas. ¿Qué puntos tienen que coincidir? Justo el de intersección entre las líneas horizontales que hemos dado a 3,5 centímetros unas de otras con la línea del margen de costura. Por tanto, este punto de aquí tiene que cuadrar con el punto de aquí, con el de la segunda línea. Y luego a partir de este punto vamos a ir uniendo los demás. Lo ponemos de esta manera, sujetamos la tela, quizás este es el único paso un poquito más difícil,
pero veis que es bastante sencillo. Y ahora ya es simplemente ir uniendo estos puntos. Este punto iría con el siguiente de este lado. Cuando hayáis sujeto todos los puntos de encuentro que os he enseñado antes, este es el aspecto de la pieza. Veis que está como desplazada. Ahora vamos a dar un pespunte justo por la marca que hemos hecho de margen de costura. Ahora ya con la costura dada es muy sencillo, simplemente en uno de los extremos que veis que parece que están tanto uno como el otro descuadrados, pero en realidad es simplemente por donde tenemos que empezar a cortar. Vamos a empezar aquí a cortar justo por la línea que tenemos marcada. Y vais a ver que vamos a llegar siguiendo esta línea de corte hasta el final de la pieza formando una tira. Ya he cortado la cinta entera y para que os hagáis una idea, partiendo de un cuadrado de 40 centímetros de lado, he tenido que desperdiciar un poquito cuando he trazado las líneas, han salido aproximadamente 4 metros 25 centímetros de cinta de bies. Ahora lo que tenemos que hacer antes de plancharla es revisar que todas las costuras de unión están abiertas. En caso de que no lo estén, como sucede aquí, pues con la plancha vamos a irlas abriendo. Y además, en caso que sea necesario, como sería aquí, vamos a ajustar el borde de la tela. A continuación lo que tenemos que hacer es planchar la cinta de bies para que tenga esta forma, que es la que habitualmente utilizamos. Entonces, para ello existen este tipo de boquillas o de embudos en el mercado que son bastante económicos y que os recomiendo adquirir si vais a hacer muchas veces este tipo de trabajo. Por detrás os indican los milímetros que va a tener la cinta de bies una vez terminada y veis que tenemos desde los 6 milímetros hasta los casi 3 centímetros que tendría esta boquilla más ancha. Tomamos ahora la boquilla que nos interesa, que en este caso es la que por detrás pone 18, que son 18 milímetros, en realidad queda un poquito más ancho, queda unos 2 centímetros. Entonces, por el lado más ancho de la boquilla, metemos la tela y vamos empujando hasta el final, hasta que empiece a salir. Cuando sale, veis que ya salen los bordes colocados hacia el interior y a la misma distancia uno que otro. Entonces, ahora es tan sencillo como con la ayuda de la plancha ir planchando según va saliendo la cinta colocada de la boquilla. Vamos despacito y veis que toma el mismo aspecto que tienen las cintas de bies que podemos adquirir en los comercios. Ya terminando la cinta de bies, habéis visto que se hace de una manera muy sencilla y bastante rápido. Ahora vamos a ver las distintas formas de colocarla. Tengo aquí estas 3 muestras de tela para que veáis las distintas formas de colocar la cinta de bies. Todas tienen por el lado del derecho lunares y por el lado del revés esta tela de cuadros. Vamos a colocar esta cinta de bies que tiene un ancho de 2 centímetros. La primera forma que os voy a enseñar es la que para mí es la más correcta, puesto que da un buen acabado por ambos lados del trabajo. Comenzamos colocando la cinta de bies por el lado del derecho, alineando perfectamente el borde de la tela al borde de la propia cinta y sujetamos bien con unas pinzas o con unos alfileres. Con ambas piezas sujetas y alineadas vamos a dar un pespunte por el doblez que tiene la cinta de bies. Con el pespunte dado, lo que hacemos es voltear la cinta de bies recubriendo el borde de la tela y vamos a sujetarlo también o con alfileres o con pinzas. Y ahora con un hilo al tono de la cinta de bies vamos a coser a mano. Vamos a dar unas puntadas asegurándonos que queda por encima de la puntada que hemos dado a máquina para taparla también, en las que vamos avanzando un poquito por el interior de la tela y salimos. De esta manera van a quedar prácticamente ocultas estas puntadas que estamos dando a mano. Vamos a coser un poquito para que veáis cómo se dan.
y acabo de coserlo y os enseño el resultado de esta primera forma de colocar la cinta de bies. Mirad, así queda colocada por el derecho y por el revés. Veis que en ninguno de los casos se ven costuras a máquina y el aspecto y la terminación es muy similar por ambos lados. Por tanto, esta forma de colocar la cinta es la más adecuada cuando nuestra labor se va a ver tanto por el derecho como por el revés, porque queda perfectamente rematada por ambos lados. Veamos ahora otro método que hay un poco más rápido, pero que el lado del revés va a quedar un poco diferente. En este segundo método lo que vamos a hacer es colocar la cinta de bies en primer lugar por el lado del revés. Alineamos, como hemos hecho antes, el borde de la cinta con el borde de la tela a la que la estamos uniendo. Con la cinta así sujeta vamos a dar un pespunte justo por este doblez. Con el pespunte dado lo que hacemos es voltear la cinta y la colocamos de esta manera. Vamos a irla sujetando también con pinzas todo alrededor. Y ahora lo que hacemos es dar un pespunte justo aquí al borde de la propia cinta por el lado del derecho. Mirad, este es el acabado que tiene esta forma de colocar la cinta de bies por el lado del derecho, que es bastante bueno, con este pespunte justo al borde. Yo lo he puesto en un hilo blanco, si lo hubiera puesto en un hilo rosa que habría quedado perfecto, pero por el lado del revés el acabado no es igual. Si os fijáis en esta zona, hay unas partes que sí tienen pespunte de la propia cinta de bies, pero otras partes no. Y eso es porque a poquito que movamos aquí el pespunte cuando lo demos, o que hayamos cometido algún pequeño error, es muy fácil que la terminación por el lado del revés no sea perfecta. Si tenéis mucha práctica, a lo mejor os va a quedar bien. Mirad esta zona que ha quedado también muy bien colocado. Yo por eso esta forma de colocar la cinta de bies no la suelo recomendar, salvo que sea en un trabajo en el que estemos seguros que esta zona de aquí realmente no se va a ver. La tercera opción que tenemos para colocar las cintas de bies es utilizar este tipo de prensatelas específico. Este es el más sencillo de los que podéis encontrar en el mercado y es bastante económico con un buen resultado. Nos permite colocar con una única costura la cinta de bies con un acabado perfecto tanto en el lado del derecho como en el lado del revés. Mirad, este prensatela, si os fijáis, tiene aquí unas aperturas y unas pestañitas. Por aquí vamos a meter la cinta de bies y en esta apertura que queda aquí entre medias es por donde meteremos la tela. Para colocar la cinta de bies en el prensatelas la doblamos y vamos a irla introduciendo hasta que haya salido. Que sería con esta ruletita vamos a ajustarla para que quede justo en su posición. La he ido girando para que aquí hay un tope, tenemos aquí un tope para que este tope toque la cinta de bies. Y ahora colocamos ahora la tela a la que queremos coser la cinta de bies por esta hendidura que os he enseñado antes. Bajamos el prensatelas y empezamos a coser. Y vamos a coserlo simultáneamente arriba y abajo. Mirad, en caso de dar el pespunte para sujetar la cinta de bies con el prensatelas, el aspecto que tiene por el lado del derecho sería este y por el lado del revés, como veis, es totalmente equivalente. El pespunte quedaría justo al borde de la cinta de bies. Este prensatelas os recomiendo utilizarlo para costuras como estas que veis que son rectas y también podríamos utilizarlo en algún tipo de costura curva. Por ejemplo, si es una curva de este tipo, muy abierta, podríais utilizarlo y os va a dar buen resultado. Sin embargo, en curvas más cerradas, como podría ser esta, no lo utilicéis porque realmente el resultado no es bueno. Es muy difícil utilizar ese tipo de prensatelas en este tipo de forma.
Acabamos de ver las tres formas en las que podemos colocar la cinta de bies a un tejido. El uso de una técnica u otra va a depender de la naturaleza del proyecto que estéis haciendo, si se va a ver el derecho, si se va a ver también el revés, si es una forma muy curvada o es una costura recta. Estas dos primeras técnicas, con independencia de cómo os queden acabadas, las podéis utilizar con cualquier tipo de forma que tenga el tejido. Sin embargo, esta última, que es quizás la más rápida y la que da un acabado muy profesional tanto en el lado del derecho como en el lado del revés, solo la podemos utilizar en costuras rectas y también en curvas muy abiertas. Vamos a ver ahora cómo colocamos la cinta de bies cuando queremos hacer una esquina en ángulo recto. Veamos ahora cómo se coloca la cinta de bies en una esquina. Es bastante sencillo también. Alineamos la cinta de bies al borde de la tela y cuando llegamos a la esquina vamos a hacer este doblez. Primero hacia afuera, de manera que nos queden alineados, como veis aquí, el borde de la tela con el borde de la cinta de bies. Vamos a marcar un poco así con el dedo y ahora volvemos a doblar, ya alineando perfectamente de nuevo el borde de la tela con el borde de la cinta de bies y doblando hasta qué altura, hasta que el doblez que estamos haciendo aquí quede también alineado. Ahora así la tenemos perfectamente colocada y ahora os enseño cómo lo coseríamos a máquina. ¿Por dónde vamos a coser? Coseríamos por el doblez en ambos lados, pero ¿hasta dónde vamos a coser? Lo voy a marcar con el bolígrafo. Si os fijáis, hay como una diagonal que sería por donde estamos doblando la cinta en la esquina. Entonces se cose hasta este punto aquí. Voy a soltar la cinta y en este caso veis que está marcada la diagonal al haberla doblado, pues coseríamos hasta aquí. Es decir, que el espacio que se queda sin coser es prácticamente desde este punto hasta el final de la tela, lo que es el ancho que tiene el doblez de la cinta de bies. Mi consejo, cuando estéis haciendo este tipo de trabajo por primera vez, prepararlo como lo acabo de hacer yo. Es lo que más os va a facilitar el trabajo. Vamos ahora a coserlo así en la máquina. Alineamos el centro del prensatelas con la doblez que tiene la cinta de bies y con una costura recta unimos las piezas, asegurándonos siempre de que el borde de la cinta de bies y de la tela estén alineados. Cuando lleguemos a la esquina vamos a parar justo donde hemos hecho la marca con el bolígrafo. Cortamos el hilo. ¿Veis hasta dónde he cosido? Doblamos la tela ahora en el otro sentido y empezamos a coser justo en este punto donde está la marca que hemos hecho y ya cosemos hasta el final. Habéis visto que dar los pespuntes una vez que lo tenemos preparado es muy sencillo y ahora lo que hacemos es voltear la cinta y ya la sujetaríamos con las pinzas, como hemos hecho antes, o con unos alfileres y vais a ver qué acabado tan bueno tiene la esquina. Por la parte de atrás, que muchas veces en los vídeos no lo explican, tenemos que hacer lo mismo. Uno de los lados lo llevo hasta el final, lo empujo con el dedo, automáticamente me genera aquí un doblez y al voltear también me queda colocada de manera equivalente, como estáis viendo. Ahora ya lo único que tendríamos es que cerrar, en este caso a mano o a máquina, la cinta de bies por el otro lado. He preparado dos muestras con formas cóncavas y convexas para enseñaros cómo se coloca la cinta de bies en este caso. Se hace de una manera muy similar a la que hemos empleado cuando hemos cosido en tramos rectos.
Bien es cierto que tanto para estas formas curvas como para los tramos rectos, cuando tengáis un poco más de experiencia, el paso que os he enseñado de sujetarla previamente y luego coserlo a máquina, os lo vais a saltar. Directamente vais a coser a máquina, iréis alineando la cinta y vais a coser sin ningún problema. Pero veamos ahora cómo hay que alinearla. Como es una forma curva bastante amplia, la elasticidad que tiene la cinta de bies o sesgo al estar cortada en diagonal va a permitirnos que se adapte perfectamente al borde de la tela. Yo particularmente siempre la sujeto antes de coser porque me da más tranquilidad y me permite que luego cuando coso a máquina coso bastante más rápido. Invierto ahora un poquito de tiempo que luego lo recupero a la hora de coser. Como veis, simplemente voy alineando en esta ocasión con alfileres y lo que va a suceder es que en esta zona queda un poquito estirada y aquí parece que queda un poquito fruncida, pero luego una vez que lo cosamos y lo planchemos no vamos a tener ninguna dificultad. Voy a acabar de sujetar la cinta hasta el final y os enseño cómo vamos a coser la máquina. Ya sujeto completamente la cinta y creo que podéis apreciar que en este lado queda bastante estirada, donde está doblada todavía, y en el lado en el que la hemos abierto, que hemos alineado con el borde de la tela, tiene un pequeño frunce. Vamos a dar el pespunte justo por donde dobla la cinta de bies, en el lado más pegadito al borde de la tela. Ya he dado el pespunte, retiramos los alfileres que hemos puesto para sujetar la pieza. Y antes de voltearla, lo que puede ser conveniente es en la propia cinta de bies dar algún pequeño piquete. Cuanto más abierta sea la curva, realmente menos falta os va a hacer. Si esta es una forma mucho más cerrada, estos piquetes van a venir mejor. Los damos para que luego la cinta de bies al voltear no tire. Por último, lo que hacemos es ya voltear la cinta y la vamos a sujetar o bien con alfileres o bien con pinzas. Sujetamos todo alrededor y luego de nuevo lo que haríamos es coserlo bien a mano, bien a máquina, con alguna de las formas que hemos visto al principio del vídeo para colocar la cinta de bies. Colocarla en este caso es equivalente, lo único que en esta ocasión la zona que nos va a quedar más estirada es la que está pegada al borde y donde va a quedar un poquito fruncido es hacia el interior de la tela. Como veis, en esta ocasión la zona que queda fruncida, como os anticipada, es la que está hacia el interior de la tela. De nuevo daríamos un pespunte justo por el doblez de la cinta de bies. He retirado los alfileres y lo único que nos quedaría ya es voltear la cinta de bies y bien coserla a mano o a máquina. Cuando trabajamos con curvas así de amplias como las que estáis viendo aquí, la preparación previa es algo que con la experiencia os vais a ir saltando y directamente coseréis a máquina sobre la tela. Sin embargo, cuando estamos hablando de curvas como estas que os enseño aquí a continuación, la preparación previa resulta imprescindible. En estos casos, la paciencia y una buena cantidad de alfileres son nuestros aliados a la hora de que el resultado sea bueno. Entonces, lo que vamos haciendo es ir sujetando la cinta de bies al borde y vais a ver que cuando lleguemos a la zona más pronunciada de la curva, vamos a tener que utilizar muchos alfileres para ir asentando la cinta a la forma del tejido. Porque si no, la cinta no va a ceder tanto. Entonces tenemos que forzar un poquito de esta manera. Vamos a ir adaptándola, estirando en unos casos, frunciendo en otros, hasta que el borde siempre coincida. Vamos a irlo haciendo muy despacio y poniendo alfileres cada pocos milímetros. Lo más importante es que nos quede recto el doblez de la cinta, que es por donde luego vamos a coser. Fijaros la cantidad de alfileres que he tenido que poner para sujetar la cinta de bies correctamente. Veis que lo más importante es que el doblez queda estirado. En este caso nos quedan unos pequeños pliegues de la cinta hacia el interior de la forma curva.
Ahora daríamos el pespunte por el doblez como hemos hecho en todos los casos anteriores. Retiramos los alfileres y volteamos. En este caso, como la forma es muy marcada, nos vamos a tener también que ayudar un poquito de la plancha para que la cinta quede bien asentada. A falta de coser bien a mano o bien a máquina, veis cómo queda la cinta de bies colocada. Es verdad que en esta zona nos vamos a entretener bastante en acomodarla primero con alfileres y luego a la hora de voltearla. En este caso la cinta la colocamos de manera equivalente, lo único que los frunces nos van a quedar hacia la zona del interior. Vamos a ir alineando de nuevo el borde de la cinta con el borde de la tela y vamos a ir sujetando con alfileres que en la zona que es más curva tendremos que poner cada pocos milímetros. Mirad la cantidad de alfileres que he tenido que poner en la zona curva, los pliegues que se han formado hacia el interior y cómo de estirada hemos conseguido que quede en la parte de fuera. De nuevo daríamos el pespunte justo por el doblez de la cinta de bies. Retiramos los alfileres y volteamos. Comentaros que en este caso y en el anterior, en las formas que son más marcadas, siempre podemos dar piquetes para que nos ayude a asentar la cinta. En ambos casos lo que va a resultar imprescindible es contar con la ayuda de la plancha para que luego quede la forma bien asentada. Mirad qué acabado tan bueno tienen ambas formas una vez cosidas y sobre todo planchadas. Ahora vamos a ver cómo rematamos la cinta de bies, es decir, cómo unimos un trozo con otro cuando estamos bordeando una pieza. Yo os voy a enseñar dos formas de colocar y de rematar la cinta de bies en función de si se va a ver tanto por derecho como por revés o si solo lo vamos a ver por el lado derecho. Mirad, he colocado dos trozos de cinta, uno a la derecha y uno a la izquierda, para simular el punto de unión del comienzo y del final de la cinta cuando estamos rodeando una pieza. El primer método que os voy a enseñar de unión de estas dos piezas va a ser el que da un buen acabado por el lado del derecho y un acabado un poquito más regular por el lado del revés. ¿Qué haríamos? Uno de los dos lados, el que prefiráis, veis que siempre tienen que montar uno encima de otro, esto es importante, tenemos que tener cinta de sobra. Entonces, en uno de los lados, el que prefiráis, doblamos la cinta de esta manera, en 45 grados. Y marcamos. Veis que aquí nos queda un ángulo recto y aquí una diagonal. Sujetamos con un alfiler. Y luego la cinta que viene por el otro lado, la acomodamos justo encima. Y también vamos a sujetar con una pinza. ¿Cuánto tenemos que dejar de tela que monte a partir de la cinta? Bueno, con un par de centímetros sería suficiente, por tanto siempre luego vamos a ajustar el exceso que tengamos. Y ahora lo que daríamos es todo un pespunte por encima de ambas cintas, incluyendo esta cinta que tenemos doblada. Como veis, he dado el pespunte justo por encima y ahora al voltear tenemos que hacer un ajuste aquí en el exceso de tela, pero si veis por este lado, por el lado del derecho, la unión queda muy bonita, queda simplemente un doblez en diagonal. ¿Qué vamos a hacer por el lado del revés? Bueno, en primer lugar vamos a cortar el exceso de cinta, de sesgo que tenemos. Y a continuación doblaríamos de esta manera. Voy a sujetarlo con una pinza para que lo veáis. Y ya daríamos el pespunte a mano o a máquina sujetándolo al interior de la tela. Mirad, ya he cosido por el lado del revés, apuntada escondida la cinta de bies y veis cómo queda el remate. Es verdad que a la vista está bastante bien terminado por ambos lados, pero es cierto que por el lado del revés
queda bastante más abultado. Por eso os decía que este tipo de terminación yo la utilizaría cuando el único lado que se va a ver es el lado del derecho. Si se van a ver los dos lados, creo que es mejor que hagáis la terminación que os voy a proponer ahora a continuación. He vuelto a sujetar tanto a derecha como a izquierda 2 trozos de cinta de bies para simular la unión entre el comienzo y el final de la misma. Además, he cortado un trocito adicional que me va a servir para hacer una medición que necesitamos. Esta cinta la abrimos completamente y la vamos a colocar debajo de todas las capas que tenemos, justo aquí, pegado a la tela. Sujetamos y lo que nos va a servir es para medir. Entonces, esta cinta, la que viene por la izquierda, la tengo que cortar justo a esta altura, donde termina la que he puesto en perpendicular. Cortaría, por tanto, por aquí. Por otro lado, la que viene por la derecha, también la monto encima y cortaría justo donde termina la cinta que he puesto en perpendicular, es decir, por aquí. Vamos a dar aquí el corte, justo ahí. Ahora ya podemos soltar la cinta que he puesto perpendicular y también soltamos las cintas a los lados para poder hacer el siguiente paso con mayor comodidad. Ahora lo que haríamos es tomar estas dos cintas abiertas y colocarlas de esta manera, una perpendicular a la otra. Alineamos bien los bordes y vamos a sujetar con unos alfileres la cinta abierta en ambos lados. Y ahora daríamos un pespunte a máquina desde esta esquina hasta esta. Os lo voy a marcar aquí con el bolígrafo, que sería justo el pespunte que queremos dar. Fijaros bien cómo están colocadas las cintas, que están en diagonal y en perpendicular una con la otra, y sería esta costura la que vamos a dar. Ya di el pespunte, retiro los alfileres, corto el exceso de tela dejando un margen de algo menos de medio centímetro y colocaría la cinta de nuevo en su posición. Abriría esta costura. Podéis plancharla o normalmente apretando un poco con la mano es suficiente y ya la coloco en su posición. Y entonces ahora sujeto aquí, daríamos justo el pespunte por el doblez y luego voltearíamos. Mirad, ahora que he quitado las pinzas quizás se aprecie mejor. La unión que hemos hecho entre el comienzo y el final de la cinta de bies o sesgo lo que hace es simular el tipo de unión que llevan las propias cintas. Las cintas tienen muchos metros y para fabricarlas, como habéis visto al principio, hay que dar una serie de costuras. Esas costuras luego prácticamente no se aprecian. Pues aquí lo que hacemos es simular una unión de este tipo. Lo que pasa es que lo estamos haciendo justo a la medida que nos interesa. Ahora, al voltear la pieza y ya coserla bien a mano o bien a máquina, la terminación queda perfecta. Ya he cosido la cinta de bies por el otro lado a mano y fijaros qué bien rematada queda. Además no queda nada abultado porque hemos recortado justo los excesos de tela a ambos lados. Como veis son dos formas, una quizás un poquito más rápida, que es la primera que hemos visto, aunque el acabado no es tan bueno, y esta que tardamos un poquito más y el acabado es perfecto. Al final utilizar una u otra va a depender de para qué sea el remate que estáis poniendo con la cinta de bies, si se va a ver mucho, si se va a ver poco, si es algo interior o algo exterior. Con esto hemos terminado nuestro tutorial sobre la cinta de bies. Creo que hemos repasado todos sus usos. Hemos visto cómo la podemos fabricar nosotros mismos, distintas formas de colocarla, los remates en esquina, su uso en formas curvas, más abiertas o más cerradas y cómo se remata el comienzo y el final de la misma. Os he ido dando distintas alternativas y opciones en función de la experiencia que tengáis. Ahora solo os queda practicar, hacer vuestras propias muestras e ir aprendiendo las diferencias y viendo qué dificultades tenéis. Veis que realmente es sencillo. Es un complemento que nunca nos debe faltar en el cuarto de costura y que no tenemos que tener miedo a utilizarlo porque veis que es sencillo. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.